año 2015, no, durante el gobierno 2015, 2016 más o menos, lo que se llamó Justicia 2020, que nace en el Ministerio de Justicia de la Nación. Se genera este protocolo donde hubo un laburo de muchos jueces, especialmente los jueces de la Cámara Civil de La Plata y toda una gente del Ministerio de Justicia. Se genera este protocolo donde se implementa en la provincia de Buenos Aires este sistema que se llama oralidad en el proceso civil, ¿sí? Similar a lo que sucede en Nación con esta audiencia preliminar, que la realidad es que es como se implementa el sistema de oralidad en la provincia de Buenos Aires. Si ustedes me preguntan, ¿está este protocolo regulado dentro de lo que es el derecho positivo procesal? No, porque no hay una normativa, no hay una norma jurídica provincial, ¿no?, que lo haya reglamentado, que lo haya sancionado, regulado, reglamentado. Pero es un protocolo que pasó en algún momento. Se empezó a citar a todos los jueces de la provincia de Buenos Aires a una jornada que se hacía en La Plata, donde se los capacitaba en este tema. Eran 2 días, se iba para allá, se hacía toda la capacitación y firmábamos una especie de acuerdo, de convenio, donde decidíamos que íbamos a adherir nuestro juzgado a ese protocolo de oralidad. Entonces, que adhería, ¿sí?, empezaba a aplicarlo. No es más ni menos que aplicar el código procesal que estamos estudiando nosotros con ciertas variantes que ahora les digo, y una de esas es justamente la audiencia preliminar. Y ya muchos magistrados lo venían haciendo utilizando el artículo 36, que son las facultades instructorias, ordenatorias de los jueces, fijaban esa audiencia, que era una audiencia de conciliación y a su vez una audiencia de prueba, ¿no? Audiencia preliminar, audiencia de prueba. Entonces, esto que se hizo del protocolo es mejor porque fue mucho más organizado y es como que la mayoría de los juzgados, creo que son muy pocos los juzgados que hoy en día en la provincia no adhirieron a este protocolo y lo empezaron a implementar. ¿Cómo funciona esto? O por lo menos la terminología, se fija una audiencia preliminar, que es ¿cuándo se fija la audiencia preliminar? Cuando está en condiciones habría prueba del proceso, ¿sí? O sea, cuando está trabada la litis. ¿Se acuerdan? Cuando está trabada la litis, cuando están todas las partes notificadas, resueltas las excepciones previas, los planteos que se hayan hecho, por ejemplo, una incompetencia, que se haya planteado, que se haya rechazado, ¿no?, y siga en ese juzgado tramitando, se llega a esta etapa de audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar se van a analizar, ¿sí?, los hechos. ¿Qué hechos? Los hechos articulados con docentes controvertidos, ¿no? Y se va a analizar la demanda, la contestación de demanda y las pruebas ofrecidas, ¿sí? Es una primera aproximación que hace el juez a ese proceso, a esa parte de ese proceso y al hecho puntualmente que se está ventilando en ese proceso. Para que se den una idea, por semana nosotros tomamos 6, 7 audiencias preliminares, que yo ya ni las tomo, porque ya los abogados mucho no les interesa estar. Se desisten, bueno, ahora les digo cómo funcionaría esto. Que es un poco también lo que el trabajo, ¿se acuerdan? Que hicimos hace 15 días, que vamos a aportar, vamos a hacer un juicio determinado y ustedes van a ofrecer las pruebas, etcétera. Y yo después les preguntaba, bueno, ¿por qué ofrecieron esta prueba sí, esta prueba no? Porque, bueno, un poco se hace eso en esa audiencia, ¿no? O sea, la audiencia bien tomada, ¿no?, bien analizada es, bueno, ¿cuáles son los hechos controvertidos? Si vamos a un juicio de daños y perjuicios, ¿sí?, tenemos 2, 3 puntos clave, que yo lo hablábamos el otro día, que medio que quedamos ya sobre la hora, pero, ¿se acuerdan? Yo les decía, bueno, yo siempre se lo digo al juzgado, a los funcionarios que hacen sentencias, etcétera, ustedes tienen un juicio de daños y perjuicios, ¿no? Juicio de la demanda, digo, un accidente de tránsito, un poco completamos lo de la semana anterior. Un accidente de tránsito, una persona iba caminando por la calle, cruzó y la pisó un auto, ¿sí? O un auto que iba andando y en una esquina chocó con otro, o un colectivo, con un auto, con una moto, una persona que se cayó
cayó en un colectivo, ¿sí? Cualquier cuestión que tenga que ver con daños y perjuicios lo considera objetiva, en principio, ¿no? Entonces, cuando la compañía de seguro contesta demanda, puede elegir dos caminos, ¿no? Un camino es hacer la negativa general, ¿sí? La particular y general, ¿se acuerdan de la contestación de demanda? Niega todos los hechos, niega la autenticidad de toda la documentación, ofrece la prueba que estima pertinente y ahí deja el juicio que avance, ¿sí? Esta es una opción. Otra opción es hacer toda la negativa general y dar una versión de los hechos, ¿sí? Ahora, si la compañía de seguros, ¿no? Generalmente digo la compañía de seguros porque todos los demandados que vienen al proceso por un accidente de tránsito vienen de la mano de la compañía de seguros, que los representa. Ya en la póliza, o si ustedes firman una póliza, ya dice que en caso de un siniestro tenés la asistencia de los abogados de la compañía, ¿sí? Entonces, generalmente la compañía de seguro contesta demanda, ¿sí? ¿Cómo es una contestación de demanda? Una cita en garantía, que es la citación en garantía, ¿no? Que es el artículo 118 de la ley 17418 de la ley de seguro. Se presenta en el proceso, reconoce la cobertura, dice sí, hay una póliza, una cobertura de, hoy en día creo que está en 21 millones la póliza, pero según la fecha donde contestó demanda puede cambiar el monto de las pólizas. Reconoce cobertura, hace toda la negativa de los hechos y da una versión propia del accidente. ¿Tá? Entonces, hola, ¿cómo te va? Cuando da una versión de los hechos, cambia un poco la situación. ¿Por qué? Porque si da otra versión de los hechos, lo que debe invocar necesariamente es la culpa de la víctima. Porque si da una versión de los hechos donde no dice nada de la culpa de la víctima, es como que, ¿para qué decís? Si en definitiva vos lo que tenés que probar, eso yo le decía otra vez, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que probar en una responsabilidad objetiva? La culpa de la víctima. Si da una versión distinta de los hechos, es porque está alegando la culpa de la víctima. Por ejemplo, que el demandado, su asegurado, venía por la derecha y tenía prioridad de paso, ¿no? Hay una violación a la prioridad de paso de las normas de tránsito, por ejemplo. O que la persona que cruzó la calle, que está reclamando, cruzó con el semáforo en rojo y su asegurado cruzó cuando estaba el semáforo en verde y la persona la pisó, ¿no? Entonces está alegando la culpa de la víctima. Si está alegando la culpa de la víctima, también deberá ofrecer determinada prueba para probar la culpa de la víctima, ¿no? Ese era lo que yo les decía el otro día. Cuando el hecho está reconocido y llegamos a la audiencia preliminar y se analiza la prueba, hay ciertas pruebas que ya no tienen razón de ser, ¿sí? Si por ejemplo la parte actora ofreció prueba testimonial, ¿sí? Para acreditar la ocurrencia del hecho o para acreditar lo que se llama la mecánica del hecho, ¿sí? Yo por ejemplo, un ex jefe mío, camarista civil en Morón, que ahora está jubilado, yo le hablaba de estos temas, le decía, bueno, porque la mecánica del hecho, se espantaba y decía, no me hablé de la mecánica del hecho, porque en la responsabilidad objetiva no me interesa la mecánica del hecho. Y yo digo, bueno, no es tan así, porque a veces, desde la jurisprudencia también se habla de que el análisis de la conducta del actor y del demandado también puede ser análisis por parte del juez. No es que es una cuestión sacramental y es como una especie de tabú hablar un poco de la actividad que llevó a cabo esa persona cuando se produjo el hecho. Uno no puede decir la sentencia. Lo que no puede perder de vista el juez es que lo que tiene que analizar es justamente si existió responsabilidad, o lo que mejor se dice, causalidad en la producción del hecho dañoso por parte de la víctima, ¿sí? Acuérdense que no hablamos de culpa, hablamos de causas, ¿no? Entonces, si se logra probar la relación de causalidad, la causalidad de la víctima, se logra interrumpir el nexo causal y por tanto se rechaza la demanda, ¿sí? Esa ruptura del nexo causal se puede hacer en forma parcial o en forma total. Si se hace en forma parcial, hay una causalidad concurrente, mal llamada culpa concurrente. Porque en realidad no hay culpa concurrente. Si estamos analizando la responsabilidad objetiva, no hay culpa concurrente. Hay causalidad concurrente. Pero generalmente se dice culpa concurrente y
tampoco está mal, pero estamos hablando de causas, ¿sí? Siempre la relación de causalidad, causas. ¿Se acuerdan que lo vieron todo esto en la obligación? Entonces, todos estos elementos son fundamentales cuando nos sentamos a dialogar respecto de la prueba, ¿no? Los abogados a veces dicen, no, pues yo la mantengo, la testimonial, pero siempre está reconocido el hecho. Bueno, es más, yo hasta me acuerdo en ciertas audiencias de decirle a los abogados, bueno, ¿y qué quiere probar con los testigos? El hecho, está reconocido el hecho. ¿Y usted para qué quiere hacer con los testigos? Bueno, no, claro, es como que hacerles desistir de la prueba, el abogado siente como una situación media violenta, de decir, bueno, ¿me quedo sin prueba? No te quedas sin prueba. Pasa que este análisis y la responsabilidad objetiva, todos caemos muchas veces, pero ¿tuvo culpa? No estamos hablando de culpas, ¿no? O sea, mezclamos la responsabilidad civil con el derecho procesal y lo que sería, les estoy dando todos esos ejemplos para pedir a la audiencia de prueba, ¿no? Entonces, ahí aparece también lo que hablábamos en la clase pasada, y que ahora yo les iba a completar, ¿se acuerdan que vamos a hablar de la valoración de la prueba? Y está también la carga de la prueba, ¿sí? ¿Qué debe probar cada una de las partes? Entonces, si ustedes son la parte actora, lo que deben probar en principio, ¿no? Obviamente es el hecho fuente de la obligación de resarcir, desde ya, el riesgo de la cosa, el contacto de la cosa riesgosa con la persona, esto es civil 2, ¿no? Y el daño, propiamente dicho, la relación de causalidad. Que si leen el código actual, antes en el código de Vélez no estaba, dice cada una de las cosas que tienen que probar. Es más, hasta el código de fondo da normas que tienen que ver con cuestiones procesales, porque dice quién tiene que probar. Cuestión que tal vez se excede el código civil, porque en definitiva son normas de carácter procesal, no son normas de carácter sustancial que serían las letras del código, pero lo establece. Entonces, uno de los elementos de prueba fundamental y que debe probar la parte actora, diría más allá de lo que es la responsabilidad, es el daño, ¿sí? Porque si probás el daño, tenés la posibilidad de reclamar la indemnización. Si yo no logro probar el daño, ¿sí? Podré tener por acreditado el hecho, pero la indemnización va a ser muy baja. Yo, cuando no se logra probar el daño, más que hay tantos juicios de daño y perjuicio, entre comillas, realmente lo que les doy es daño moral. Porque en definitiva, como el daño moral, ¿se acuerdan que también lo vieron en obligaciones? ¿Sí? Cuando se trata de accidente de tránsito, es automático. ¿Sí? Distinto era cuando es daño moral derivado de un incumplimiento contractual. ¿Tá? Pero si es daño moral, lo que es la responsabilidad extracontractual, ahora ya está más esa división, se da el daño moral automáticamente, ¿no? Por el hecho propiamente hecho. Porque se presume de que existió una afección al daño moral, sentimiento, etc. Entonces, todo esto se analiza en la audiencia preliminar. No así como yo se los estoy explicando, yo se los estoy explicando, ¿no? La audiencia preliminar es, bueno, por ejemplo, la parte actora ofrece prueba contable para acreditar que existe cobertura de la compañía de seguro. Cuando la compañía de seguro contesta demanda, dice, en el primer punto, dice, reconozco cobertura, póliza, vigente, automáticamente la prueba contable ya no sirve para más nada. ¿Tá? Esa prueba, por ejemplo, la contable, los abogados de las partes realmente que hacen daño, sí, la desisto enseguida. Ahora cuando uno le pregunta, bueno, ¿desiste? Ahí ya empiezan a dudar, ¿no? Tienen cierto temor. Yo los entiendo también porque cada juzgado tiene sus criterios y cada juez tiene sus criterios, ¿sí? Hay jueces que con la responsabilidad objetiva todavía manejan un poco la cuestión de la subjetividad, cuando no es algo novedoso. La responsabilidad objetiva desde la época de la 17.711, cuando se reformó el código, no es que lo estudiamos hace poco y todavía hay dudas, ¿no? No hay ningún tipo de dudas al respecto. Entonces, que los abogados dicen, no, yo por las dudas mantengo todo esto y espero, no desisto de prueba y espero que avance el proceso. Después, cuando llega la audiencia respectiva, que ahora les voy a decir, terminan desistiendo, o los testigos ni los citan, los testigos no vienen, se los declara a todos, se los tienen por desistidos, se declara la caducidad. ¿Tá? Entonces, en esa audiencia,
se analizan los hechos controvertidos, que es todo este análisis que yo les hice recién de lo que es un accidente de tránsito, lo podemos trasladar a otro proceso, ¿no? Por ejemplo, vamos a un proceso mucho más sencillo quizás, no sé, un cobro de pesos. ¿Sí? El otro día tuvimos ese, ¿no? Que estaba hablando. El de las facturas. El de las facturas. Una audiencia tuvimos preliminar esta semana, ayer o antes de ayer. Un cobro de pesos de facturas. Fíjense, qué particular. La parte actora reclama el cobro de una cantidad de facturas que no le pagó una empresa demandada. ¿Sí? La empresa demandada desconoce el negocio, desconoce ese negocio comercial, ¿no? Esa compraventa comercial. Y desconoce la firma de los remitos por los que supuestamente esa mercadería se entregó. ¿Sí? Entonces, ¿en qué situación queda la parte actora respecto del proceso, ¿no? Respecto de las cargas probatorias y la función que tiene cada parte, ¿no? De probar, como decíamos la otra vez, los hechos constitutivos, los hechos que hacen a su defensa. ¿Recuerdan? Decíamos, se va a determinar el hecho y la norma y ver si ese hecho se aplica a determinada norma. Pero yo tengo desconocidos los remitos, porque ¿cómo yo acredito que le entregue la mercadería? Porque yo le puedo emitir una factura a cualquiera. No, yo le doy una factura a ella y le digo, mira, me debes este dinero por esto que yo te vendí. Y le digo, bueno, no vendiste nada. Por la factura solamente lo tiene arreglado. Le digo, no, pero ya acá tengo un remito donde vos recibiste la computadora que yo te vendí, la recibiste y me firmaste este remito. Ah, bueno, con el remito ya es otra cosa. Pero ¿qué pasa? La parte demandada, el otro día que dijo, pues yo desconozco la firma de ese remito, no sé a quién pertenece esa firma. Bueno, pero hay una pericia contable, una pericia va a poder determinar si la firma pertenece a la parte demandada. ¿Quién sería? ¿La firma a quién le pertenece? ¿Es un garabato arriba de un remito? ¿A quién le pertenece la firma? Esto mismo estábamos hablando el otro día en el juzgado con una funcionaria, con Hernán. La parte actora dijo, yo desconozco, dijo, a mí no me vendieron nada, ese remito yo lo desconozco. Primero que desconoce toda la documental, o sea, desconoce los remitos y desconoce la factura. Y desconoce la firma de alguien, supuestamente de la empresa, que firmó. Porque la parte actual entonces debería poder identificar a la persona. Entonces, para decir, bueno, fue, cuando menos de vista fue quiero saber quién es y claro. Con el agravante que vos lo tenés que pensar antes, cuando se la demanda, ¿qué puede pasar cuando yo le corra atrás la demanda y me conteste esto? Porque en ese momento ya, las cartas ya están echadas. Yo no puedo decir, pero se me ocurre una prueba y la voy a sumar. Pero ya pasó ese plazo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, pero la prueba igualmente la prueba didáctica debería pedirla siempre. Como prueba. Estaba pedida. Pero le dijimos, ¿sobre la firma de quién? Profe, ¿y en las cartas documentos no hablaron nada de eso? En el intercambio. Había una carta de documento, yo también le pregunté a la funcionaria, la tomó, me dice, hay una carta de documento donde intiman al pago y le dicen que hay unos cheques rechazados. Sí. Entonces le digo, bueno, ahí sí está bueno, porque si vos tenés cheques, tenés recibos. Claro. Y si vos tenés, si está bien confeccionado, son empresas, está bien confeccionado el recibo va a decir pago, ¿no? Factura tal y tal, aún si te pagan con cheques de terceros, ¿no? Con números, porque una cosa, si yo emito un cheque para pagar una factura de 10.000 pesos, emito un cheque de 10.000 pesos. Ahora, si yo tengo cheques de clientes míos, uno por 2.000, uno por 2.500, tengo que sumar y más o menos llegar al monte y decir, bueno, te quedó un saldo de 1.000 pesos, me lo pagas en efectivo, ¿no? Porque yo no puedo buscar cheques de mis clientes para que me sumen, ¿entienden lo que le digo? Una cuestión matemática. Entonces, pero si vos tenés el recibo y decís, factura tal y tal y tal, con estos cheques, bueno, lo tenés acreditado, tenés los cheques rechazados,
los acompañás, pedís los extractos bancarios respectivos y tenés la forma de probar. Pero me decían, no dijeron nada de los cheques. Bueno, qué raro, es raro, ¿no? El juicio, pero a lo que voy es que la parte actora dijo, no, vamos a ir con la pericia contable. Yo, ¿la pericia contable? Yo no tengo nada. Pero ¿cómo va a quedar registrado? O sea, en los libros, en el libro diario, el libro diario hablo de una planilla que puede tener cualquier empresa, ¿no? De la entrada y salida de dinero diario, entrada de mercadería, etcétera, puede tener ahí registrado. Pero sí, eso, cuando se designa el perito va a ir a golpear la puerta a la empresa esta, que es una pyme, y si me permitís el libro diario, siempre va a decir, no, acá está, el libro diario, acá, ¿no? Y no hay ninguna responsabilidad, porque ¿qué puede decir? Si vos no llevás, cuando los peritos contadores acompañan los dictámenes, en las primeras 2, 3 puntos dicen, la empresa tiene libros contables, tal y tal libros, los libros se confeccionan conforme a la normativa vigente, qué sé yo. Capaz que viene el perito y dice, la verdad que esta empresa no tiene libros contables y no está conforme a la normativa vigente, no sé, leyes comerciales, etcétera. No, pero en este caso nosotros en Comercial estamos usando comercial, acá tributando, y dice que cuando el libro no se corresponde con lo que la ley manda, se descarta como prueba y se toma como prueba el libro que esté bien confeccionado de la otra parte. O sea, si el libro de la parte actora está bien confeccionado y tiene la entrega de las mercaderías y de la otra parte se lo tiene, no se toma eso como prueba. Lo pueden tomar, primero que hay que ver si ofrece, ¿no? Porque está ofreciendo pericias sobre la demandada y no sobre sus propios libros, me parece, no lo sé. Lo que pasa es que no es fácil y por otro lado, esto como decís, es cierto, ¿no? Pero también genera una presunción, no hace plena prueba, por eso ¿no? yo lo pienso como si no hay nada. Si vos tenés un montón de elementos probatorios, más el libro tuyo donde está esa mercadería que salió y se entregó supuestamente tal día, bueno, tenés una cantidad de elementos que forman la convicción del juez y en definitiva terminas haciendo lugar a la demanda de cobro de pesos. Pero fíjense esta situación que se plantea cuando te desconocen, por eso se le decía, hay 2 caminos para contestar la demanda. Uno es negar todo y le tirás la pelota al otro, bueno, tenés que probar todo, o la otra es también hacer una defensa. Cuando la parte demandada hace una defensa, da una versión distinta de los hechos, por ejemplo, en este caso, no sé, puede decir, sí, nosotros le compramos, pero nunca el negocio existió, pero nunca nos entregaron. ¿No? Entonces, quizás generaría más duda, ¿no? Le compraron, nunca te entregaron. Claro, pero al no tener identificado la firma, veremos qué pasa en las pericias contables y cómo sigue adelante el juicio y cómo termina. Pero con respecto a la pericial caligráfica, ya creo que se lo sacamos eso, ¿no? Le dijimos, creo que sí, ya lo creo que le dijimos que yo la desestimé esa prueba porque no tengo sobre quién hacer la pericia. O sea, ya los abogados habrán visto, el juez me dijo a la pericia caligráfica, no, porque no tengo la persona sobre la cual tengo que hacer, como se llama, el cuerpo de escritura, ¿vieron? La pericia caligráfica, ¿se acuerdan? ¿Saben qué es el cuerpo de escritura? Sí, no. Pero en ese caso tendría que haber un responsable de la empresa que es el que firma los permisos, en general. Pues supone que La empresa hizo así. Sí, después habrá que ver, porque el derecho comercial muchas veces se maneja por usos y costumbres. El día que le tengan la sentencia, la tendré que analizar. Ya te digo. Por eso esto es netamente cuestiones de cargas probatorias, ¿sí? Análisis de la situación que se puede plantear. Yo pensaba esto, ¿no? Para ver. Me han levantado la mano. Sí, no, cómo se dio la venta, si fue por teléfono, si alguien fue al negocio del otro a comprar, porque también puede aportar como prueba. También puede aportar, me parece que no han aportado nada de todo eso. Bueno, también si no aporta nada. Claro, bueno, es que justamente esa
esa es la negligencia que sufren muchos abogados y se dan cuenta en el momento, ¿sabes la cantidad de Claro, casos? mínimo decirle, ¿con qué contás vos para justificar esto? De antemano, porque ahora se encontraron con que tienen que probar ellos cosas que no pueden probar. Claro. La parte actora. Claro. Claro, tal cual. Vos te tenés que hacer la idea de cómo puede darse la situación cuando me conteste más, qué me pueden plantear y en base a lo que me pueden plantear, yo... Claro, de última, hacerte abrirte todas las posibilidades y decir, bueno, si me pasa esto, puedo hacer esto, si me pasa esto, puedo hacer esto, pero tenerlas. Ese juicio lógico jurídico que hace el juez cuando analiza la prueba, todas las pruebas producidas, y dicta la sentencia, que es justamente, que lo íbamos a hablar también hoy para completar la semana pasada, que es la valoración de los medios probatorios, que es una facultad netamente del juez, ¿sí? Cuando ya se llega a la instancia final, a la instancia del dictado del fallo, cuando no hubo posibilidad de acuerdo, porque hoy también se habla mucho de la actuación del juez para lograr un acuerdo. Que no se los dije, la audiencia preliminar en este protocolo de oralidad, el primer punto de la audiencia preliminar es, bueno, intentar acercar a las partes a lograr un acuerdo. En caso que no se pueda lograr el acuerdo, sí, vamos a los hechos controvertidos y a la futura prueba y a fijar los medios probatorios pertinentes, ¿sí? Entonces, ese razonamiento lógico jurídico que les decía que hace el juez para analizar toda la prueba y obtener un fallo, lo debe hacer el abogado de antemano. No decir, bueno, yo qué pruebas le voy a ofrecer al juez, qué me puede contestar la parte demandada, qué puede pasar, y en base a lo que puede pasar y a lo que me puede contestar, voy a ofrecer la cantidad de pruebas pertinentes. En este tipo de juicios, como el que hablaba recién, creo que tal vez se empezarían a manejar otros tipos de pruebas que no son las pruebas clásicas que vemos en el proceso, en el código procesal, como la prueba testimonial, la prueba pericial, informativa. La informativa podría ayudar si hay movimientos bancarios, porque piden un informe al banco, los extractos bancarios, y se ven ahí los cheques que ingresaron, los que se rechazaron, etc. Pero quizás las pruebas más tecnológicas y modernas son más eficientes que otro tipo de pruebas. Porque, por ejemplo, si acompañan un mail entre la empresa que vendió y el jefe de compra de otra empresa, donde dice, che, te estoy mandando mañana la mercadería que me pediste, y te manda un detalle de lo que te mandó, y el otro le contestó al otro día, ya recibí todo, gracias. ¿Sí? Y a través de correos electrónicos se dan estas situaciones entre empresas. Entonces lo tenés ahí. Si se desconocen esos mails, bueno, habrá que pedir, ahí sí, un perito en informática para que reconozca la autenticidad de esos mails, etc. ¿Sí? Entonces, quizás ese era un elemento para analizar, y capaz que hasta existió este mail de esta empresa, pero no se ofreció. Otra cosa que nos pasó el otro día con otro juicio donde hay una resolución de contrato con los mensajes de WhatsApp, ¿no? Lo vimos el otro día al final, que lo vieron también, que lo habló Hernán el otro día con todo lo que es mensajes de WhatsApp. ¿Qué pasa? Acompañan las capturas de pantalla, tanto la actora como la demandada acompañaron un montón de capturas de pantalla con todos los mails que se mandaron, ¿sí? Es un lío el juicio de una venta de una propiedad con la compra de otra, es un chino. ¿Qué hicieron las partes? Dijeron, sí, la verdad, ¿vieron? Porque la contestación de demanda, la negativa, no significa que tienen la obligación de negar toda la prueba documental. En los juicios de cumplimiento del contrato muchas veces se reconoce, por ejemplo, en los juicios típicos de escrituración, la parte demandada viene y dice, reconozco el boleto de compra-venta, lo que no reconozco es la versión que da de que él quiso escriturar y yo no quise. Y ahí cuentan por qué no se hizo la escrituración. Pero el documento base del litigio generalmente se reconoce cuando se contesta demanda en un cumplimiento de contrato o en un juicio de escrituración. Es hasta ridículo no reconocerlo porque obligan una pericia caligrafía para que digan que fue la firma. Aparte, realmente la gente quiere resolver esos temas, ¿sí? Pero en este juicio, les decía,
¿Qué hizo la parte actora de demanda? Reconoció las capturas de pantalla de ambas partes. Pero hay unos WhatsApp, unos mensajes de audios, ¿sí?, entre terceros en el proceso. Entonces, claro, acá es la cuestión. Y la abogada quería que se reproduzcan esos WhatsApp y sean escuchados por mí, ¿no? No sé, transcribirlo, pero de personas que son ajenas al proceso. ¿Está? Entonces pedía un perito informático. El perito informático me va a decir, sí, los mensajes existen, pero yo necesito la declaración de esas personas que emitieron esos WhatsApp. No el audio, yo qué sé quién mandó el audio. Dice, me lo mandó el escribano tal. Citar al escribano, ¿sí?, hacer escuchar el WhatsApp y que el escribano diga, sí, yo mandé ese WhatsApp, ese mensaje de audio, tal fecha, y es verdad, mi voz, qué sé yo. Esa era la prueba idónea. Por lo tanto, también a esto le desestimamos la prueba, porque no son parte del proceso. Es más, ese despacho lo firmé hoy. Como sacó Hernán, antes de firmarlo, porque me habían comentado ayer, que lo vio con la secretaria del juzgado, me habían comentado que esas personas habían sido terceros citados en el proceso, ¿no? Esa citación de terceros yo la rechacé, ¿sí? Entonces, está apelado y está en cámara para resolver. Entonces, lo estaba por firmar hoy a la mañana de mi casa y le mando un mensaje a él y le digo, Hernán, ¿chequeaste la anotación de demanda que no diga que en caso de que sea rechazada la citación de terceros de estas personas, se los cite como testigo a reconocer los mensajes de audio? Porque si yo le sacaba esta resolución diciéndole no te doy la posibilidad de que estos audios sean reproducidos entre las partes, capaz que me decía, no, pero está bien, no son. ¿Por qué? Le digo, porque si son terceros en el proceso, ahí sí los escuchamos, son parte del proceso. Bueno, los cito a la audiencia y escuchamos los audios. Mientras no sean parte, son ajenos al proceso. Me dijo, sí, no lo hicieron. Y ahí otra que el abogado puede decir, si yo voy a reproducir audios de un tercero en el proceso, que yo le estoy citando, con la posibilidad de que el juez me diga, no acepto que esta persona ingrese al proceso como tercero, tengo que empezar el plan B. ¿Sí? ¿Cuál es el plan B? Bueno, está bien, me rechazan la citación como tercero, pero yo los... Es muy fácil, en la prueba testimonial ponen testigo, 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 y agregan 2 testigos más, el escribano y no sé quién era la otra persona. Y ponen, dentro del nombre, dicen, para el caso de rechazar la citación como tercero, se lo cita a declarar, a reconocer como testigo. ¿Sí? Esto como se cita, por ejemplo, es más fácil, en un accidente de tránsito, acompañan el presupuesto del taller de chapa y pintura donde dice cuánto sale arreglar el auto. ¿Sí? ¿Qué se hace? Algunos, ¿qué hacen? Piden prueba informativa, acompañan el presupuesto y el taller contesta sí, ese presupuesto fue emitido por mí. Y otros, ¿qué hacen? Citan al titular del taller y le dicen, ¿este presupuesto lo emitió su taller? ¿Está su firma? Sí. Bueno, ok, listo. ¿Se entiende? Otro ejemplo más sencillo. Pero fíjense todo ese trabajo intelectual y de razonamiento que tiene que hacer el abogado también para lograr después probar lo que quiere acreditar en el proceso. ¿Sí? Y todo este análisis también se hace en la audiencia preliminar, ¿sí? Que a veces hasta se nos puede pasar a los abogados, al juzgado, y se analiza después recién cuando llega el momento de la sentencia, o cuando yo estoy haciendo la sentencia digo, ¿cómo acá no se citó a esta persona? O cómo desestimamos esta prueba, o por qué no se produjo tal prueba. Desestimamos no, el abogado la desistió y quizás no era conveniente que la desista, ¿no? A veces hasta se puede perder el hilo conductor del proceso y llegar a la etapa final y decir, bueno, acá era necesaria determinada prueba. ¿Sí? ¿Se entiende? Medio complicado, ¿no? Pero creo que es una cuestión de razonamiento, de pensar, ¿no? Y les puedo asegurar que estos razonamientos que yo les estoy diciendo son los que hacen, Hernán me va a dar la razón seguramente, porque tiene años trabajando en la justicia, son los que hacen las diferencias entre los buenos abogados y los abogados, no voy a decir malos, los abogados que no resaltan, que no son esos abogados. ¿Sí o no? Del mundo. Sí, bueno, abogados. No sé, ahora sí que hay abogados del montón, porque
quizás nosotros también somos Sí, funcionarios del seguramente. seguro, pero la diferencia la hacen estas cosas. Pero por eso siempre, ¿se acuerdan del primer caso? Yo le dije, cuando ustedes abordan un caso, un tema para estudio, para el día de mañana ejerzan la profesión donde estén, ese análisis pormenorizado de las cuestiones, de la ley aplicable, de las leyes aplicables, de la jurisprudencia aplicable al caso, es fundamental, porque quizás una pavada, como por ejemplo pensar que la parte demandada me va a desconocer el remito, quién firmó el remito, y decir, bueno, vamos a buscar otra forma para acreditar la entrega de la mercadería, por ejemplo, como dijo alguien, bueno, con algún testigo, ¿sí? O decir, no, vamos a citar como testigo a la persona que se ocupa de recibir la mercadería en la empresa que lo puede hacer. No porque trabaje para el otro, no lo puede citar como testigo. Bueno, si este testigo después viene y miente, bueno, tendrá que ver, está bajo juramento de decir verdad y puede ser condenado penalmente por falso testimonio. Ya no es lo mismo, ¿no? Yo como abogado estaría más tranquilo si el que me recibió la mercadería viene a declarar como testigo, a decir, che, no tenemos idea quién lo recibió. ¿Sí? Esas pequeñas cosas hacen muchas veces ganar un juicio. Imagínense que no sé, el juicio creo que es como 700.000 pesos la factura. ¿Sí? 700.000 pesos más intereses es una suma. ¿Cómo le explican a su cliente? No, mira, este juicio no. Esta mercadería lo entregaste, olvídate porque no hay forma de aprobarlo, ¿no? Está bien, capaz que la gente dice, no, bueno, si dice el abogado, está bien. Pero capaz que otro dice, y no había forma de aprobarlo, si yo la mercadería la entregué, ¿cómo no hay forma de aprobarlo? ¿No? Y la típica, que la gente, viste, a un abogado le pregunta una cosa, le contesta, si no le gusta, le contestó, va y le pregunta a otro, y siempre hay un familiar, un vecino, ¿viste? Y le dice, mi vecino me dijo que sí, que esto se podía aprobar. No, a los abogados les pasa todo el tiempo eso. Ya no va a pasar a ustedes. Es más, les debe pasar ahora como estudiante. Ya que estudias Derecho, ¿te paso una pregunta? No. Capaz no es el primer año recién, ya te preguntan. Ya te preguntan, sí. Las cosas Sí, más la raras. primera materia Las más complicada, raras, pero las ya cosas me más está raras, bueno, eso le va a pasar. Le pasa y le va a pasar toda la vida. Pasa todo. Sí, todo el tiempo. Entonces, y con respecto a la valoración de la prueba, ¿sí? El otro día vimos el 375. El 384, que trata específicamente este tema de la valoración de la prueba, hay distintas doctrinas que hablan de lo que es la valoración de la prueba. Nuestro código ¿Nación? Nación. En Nación el 384 es negligencia. debe ser por ahí. Yo te digo. 386. Eso. Sí. Todo. Yo lo leo. 384, organización de la prueba. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Bien, ahora vemos la parte que sigue. ¿Qué son las reglas de la sana crítica? ¿Sí? Es esto que les estoy diciendo. Ese razonamiento lógico, intelectual, ¿sí? Que efectúa el juez al analizar la prueba y resolver el caso. ¿Sí? Fíjense que habla de formarán convicción. O sea, ese razonamiento que hace el juez es un análisis que hace de la prueba con normas de la lógica. ¿Vieron? La lógica, ¿sí? Los silogismos lógicos, o la lógica, lo que les comentaba, ¿no? La lógica dialéctica también, que está conformada de argumentaciones, manifestaciones fundadas, ¿no? Fundadas, argumentos fundados, ¿dónde? En la prueba producida. Por eso hay una valoración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es valorar? ¿Qué significa valorar? ¿No? Darle valor a una persona, a una cosa. ¿Qué es?
¿Qué importancia le das? ¿Qué importancia le das? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué virtudes tiene? ¿No? Es una persona, una cosa. ¿Sí? ¿Qué mérito tiene? Si era, si le vas a dar, por ejemplo, más importancia a una pericia o al testimonio del mejor amigo del demandado. Bueno, sí, ya hablando de pruebas, porque Sí, de pruebas. yo hablo de la palabra a seca, ¿no? Valoración, valorar. Valorar, entonces le decía, ¿sí? No sé, una silla la valoramos, decimos, bueno, tiene un valor y aparte del valor tiene, nos sirve para sentarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando el juez hace esa apreciación de la prueba, justamente valora, ¿sí? Califica los distintos medios probatorios y en base a todos esos elementos probatorios, sí, lógicamente va a tener pruebas que van a tener una mayor preponderancia por encima de otras. Habrá pruebas contradictorias también entre sí, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene el juez dos testigos, uno de la parte actora y una de la parte demandada? El de la parte actora dice que el demandado cruzó la encrucijada, la esquina, pasó a 200 km por hora. Y el testigo de la demandada, que conducía el auto, dice que pasó casi a paso de hombre. ¿Qué hace el juez? Son careos. Dos testigos absolutamente antagónicos. Hace un careo. Un careo, puede hacer un careo por el testigo. También depende, capaz el testigo del demandado es el hijo y el otro es uno que pasado por ahí. Puede ser que sea el hijo, bien, también. El hijo, o bueno, si fuera el hijo estaría excluido. No, pero no le iba a poner adentro del auto, un amigo. Un amigo, un vecino de toda la vida, ¿sí? Igual con respecto a los testigos excluidos, no es una exclusión taxativa. Uno puede tomar la declaración y después, cuando lo valora en la sentencia, en base ahora justamente a lo que estoy tratando de llegar con esto que les estoy diciendo, es por qué podría ser también un hijo. Pero puede ser, sí, el vecino que lo conoce hace 20 años que viven ahí y sí, justo lo vio pasar, dice, no, pero pasaba despacito, ¿sí? O el hijo del vecino, no, si el chico siempre anda despacito y pasó a 200 km. ¿Cómo hace el juez para determinar cuál declaración testimonial lo acerca más a la realidad de los hechos, lo que se llama la verdad material, no la verdad formal? ¿No se hace la valoración también con el resto de la prueba, digamos, a ver qué sostiene cada... Claro, tal cual. Puede analizar otros medios probatorios, ¿sí? Que serán fundamentales para que en forma conjunta pueda obtener un resultado, ¿sí? Uno cuando hace la sentencia siempre piensa, analizadas las pruebas producidas en el proceso y puede aclarar cuáles en forma conjunta, conforme las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia del jugador, que es una frase típica, ¿sí? Concluyo, ¿sí? Tengo por acreditado que el automóvil conducido por el demandado, ¿sí? Lo hizo a alta velocidad al cruzar la esquina, ¿sí? Fundamental el análisis de varios elementos probatorios. Si tengo dos antagónicos, bueno, buscaré otros elementos. Por ejemplo, si tengo una pericia que me dice que conforme cómo chocaron los autos, ese automóvil, ¿no? Es más, a veces hasta las máximas de la experiencia, si yo veo un auto que tiene un rayón en la puerta, digo, bueno, sí, venía a 2 por hora y lo tocó. Si veo un auto que está partido a la mitad, digo, no venía a 2 por hora. Ya por una cuestión lógica, ¿no? Y el perito seguramente también, los peritos mecánicos son los más, se lavan las manos, jamás tengo un perito mecánico y dice, muy rara vez que digan, sí, se puede determinar que iba a alta velocidad. Siempre dicen, no se puede determinar, nunca puede determinar que iba a alta velocidad, nunca. ¿No? Uno ve el auto todo roto y dice, no, pero no se puede determinar. Pero, entonces, yo tengo la pericia mecánica. Entonces, fíjense, acá sí voy a necesitar la pericia mecánica. ¿Ven? Antes hablaba, o sea, si el demandado dice, no, pero el hijo del señor, ¿no? El titular arbitral, no es el papá, iba a 200 km por hora, bueno, vamos a hacer la pericia mecánica, porque
necesito del arte del ingeniero para poder determinar la velocidad, etc. ¿Sí? Por eso, en virtud de cómo está entablado el proceso, los hechos alegados por las partes, habrá que ver las pruebas que se van a producir, ¿sí? Identificar el hecho con la norma aplicable, ¿sí? Pero es el trabajo que hace el juez. Mira los hechos controvertidos, analiza lo que dijeron las partes en la demanda y la contestación de demanda, ¿sí? Si hay afirmaciones por parte de ellos, identifica la norma. Una vez que tiene todos estos elementos, se fija quién tiene la carga de probar determinadas cosas y si lo hizo, ¿tá? Porque si no lo hizo seguramente va a estar perjudicado por no haber probado determinada cosa. En la responsabilidad, los accidentes de tránsito, las compañías de seguros, cuando vienen a una versión de los hechos, dicen un montón de cosas y no prueban nada. O sea, yo a veces digo, ¿para qué hacen esto? Yo digo que lo deben justificar para cobrar los honorarios de las compañías. ¿No? Dice, no, pasó, venía a alta velocidad, la moto, esto, que lo otro, cuando vamos a la prueba no hay nada producido. Entonces, ¿qué dice uno? No habiendo acreditado el eximente de responsabilidad, culpa de víctima, se hace lugar a la demanda. ¿Sí? Pues la sentencia de antiperjuicios es bastante sencillo la responsabilidad, porque generalmente, en la mayoría de los casos, la culpa de la víctima es difícil de probar. ¿Sí? No es imposible, pero es más difícil de probar, porque ya hay una presunción de culpabilidad o de responsabilidad que trae la ley. Entonces, les decía eso, no me acuerdo qué, pero les decía eso. Y por otro lado, fíjense que el artículo sigue diciendo, no tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueran esenciales y decisivas para el fallo de la causa. ¿Sí? Esto lo dice la ley, lo dice la doctrina y fallos de la Corte, donde claramente hace mención a esto, porque imagínense que si el juez tiene que analizar todos los medios de prueba producidos, es como bastante engorroso también hacer una sentencia, ¿no? Analiza los elementos fundamentales para dictar el fallo. Esto tiene también un análisis importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, cuando el juez dicta sentencia, hay un periodo de 5 días que son para apelar la sentencia, para recurrir la sentencia. Obviamente, las partes, tanto actora como demandada, cuando apelan la sentencia, vamos a ver después en la segunda parte, y expresan agravios, hacen una crítica a la sentencia. Una de las críticas fundamentales va a ser justamente el error en la apreciación de la prueba. Claro, que no se valoró la que creía que capaz. Que no se valoró, había 5 testigos, el juez valoró 3, no valoró los 2 que yo creía que con eso ganaba el juicio. ¿Tá? Entonces, lógicamente la crítica va a ser a todo este razonamiento lógico-jurídico hecho por el juez al dictar la sentencia. Toda esa valoración que hizo el juez de la prueba va a ser criticado por el abogado, por uno o por ambos, ¿no? Porque también el juez, el abogado a veces que ganó el juicio no va a decir nada de la responsabilidad, pero sí va a decir algo del monto que le fijó. Va a decir, no, me fijó un monto indemnizatorio bajo, quiero que sea más alto. ¿Sí? Le doy el ejemplo de daño por el juicio con más elementos, ¿no? Puede ser cualquier tipo de proceso, ¿no? Donde hay análisis de prueba. Entonces, fíjense que el mal análisis de la prueba lleva también hasta la posibilidad de recurrir a la Corte, bueno, en provincia sería la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por medio del recurso extraordinario, lo que sería por la teoría del absurdo, absurda apreciación de la prueba. Si ustedes buscan fallo de la Corte, van a encontrar. ¿Por qué? Porque en materia de prueba, la Corte no puede intervenir. ¿Sí? No puede decir, si el juez falló, fundó la sentencia y está bien hecha, la Corte no se va a meter a analizar lo que el análisis que hizo de la prueba el juez. Ahora, si cuando en el escrito donde se expresa la grave, donde fundamenta el recurso extraordinario, el abogado logra acreditar que hubo una errónea interpretación de la prueba o valoración de la prueba, entonces ahí sí la corte dirá, no,
hay una absurda presentación de la prueba y en ese caso sí podrá meterse a analizar el proceso y rechazar la demanda, anularla, etc. ¿Sí? O sea, fíjense que la valoración de la prueba es un elemento clave, desde ya. ¿Cómo se ganan los juicios? ¿No? Se pierden también con la prueba que se produce y con la que no se produce en la realidad, ¿no? Igual yo creo que acá es donde también juega mucho el que las pruebas no se valoran de forma individual, sino en conjunto. Absolutamente. Porque es lo que vos decís, tenías 5 testigos y 3 estuvieron bien, y justo los 2 que yo creía, bueno, pero seguramente esos tres testigos en conjunto con otras pruebas presentadas llevaron a la conclusión que llevaron. Tal cual. Sí, sí. La realidad que no es... por eso les decía, los razonamientos lógicos son fundamentales. No es una labor compleja, ¿no? En la mayoría de los casos. A veces se dan ciertos casos donde sí aparecen circunstancias. Quizás el análisis de la responsabilidad objetiva es más sencillo. Ahora, si estamos hablando de un juicio de mala praxis profesional, ¿sí? Donde se está demandando a un médico, por ejemplo, por un error de diagnóstico o un error en su arte cuando estaba operando a una persona y esa persona se murió o quedó con una incapacidad muy grave por un error en la cirugía, bueno, ahí sí quizás hay mucho análisis de la prueba, pruebas periciales específicamente, ¿no? De otros médicos que dicen si se actuó bien o no, y ahí hay un trabajo mucho más importante por parte del juez de análisis de la prueba. Pero generalmente con analizar los distintos elementos se llega a lograr probar y tener un fallo por lo menos que cumpla con los estándares normales, ¿no? Para que tenga la entidad de fallo. Y uno de los elementos fundamentales, ¿sí? Es justamente fundar, ¿sí? Después tiene la obligación de fundar la sentencia. ¿Cuál es? ¿Qué es fundar? Es justamente esto. Todo este razonamiento que hizo al analizar la prueba lo tiene que volcar en la sentencia, lo tiene que escribir, ¿sí? Y la persona que lo lee tiene que entenderlo, tiene que ser convincente, tiene que ser claro. También ahora que están todas las modas del idioma claro, que se busca que los términos que usan los fallos actualmente sean mucho más claros para que lo entienda cualquier persona y no solamente los que estudian derecho o son abogados, ¿sí? El artículo 3 del Código Civil Comercial claramente lo dice. Si tiene alguno ahí. ¿Se acuerdan del 23? El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. ¿Sí? Fíjense, tiene que haber un razonamiento, tiene que haber un razonamiento fundado. ¿Sí? Decir los por qué llegó a este resultado. Hay miles de formas no sé si miles, pero hay muchas formas de hacer una sentencia y cada juez tiene su formato. Hay formatos, por ejemplo, yo he visto jueces que dicen prueba producida, testimonial, el nombre del testigo tal y tal, a fojas tanto, ¿no? Hoy sería fecha tanto. Pericia mecánica tanto, pericia psicológica tanto, y al final el resolutorio. ¿Sí? Si está bien o está mal, no sé, no hago juicio de valor, pero yo creería de que decir todas estas pruebas fueron las producidas, debajo poner un resultado final, es como que para mí no creo que haya un análisis. Por lo menos no lo explica, porque no hay una explicación muy adecuada del resultado final, pero son métodos, ¿no? Quizás es un buen método, pero yo prefiero algo, por lo menos en
mi forma de trabajar donde haya mayor explicación de lo que el resultado que te llega. Yo siempre digo, si me van a revocar la sentencia, yo siempre lo digo, si me van a revocar la sentencia, les va a costar mucho hacerlo y no va a ser fácil con 2 palabras revocar una sentencia, ¿no? Y más cuando son cosas complejas o cosas de análisis, donde yo sé que el abogado me va a tirar con toda la artillería pesada y como me dijo una vez un colega, yo no leo los agravios, porque es verdad, si uno lee los agravios, o sea, las críticas a la sentencia, lo termina leyendo, si es, aparte es un buen abogado, lo termina leyendo el agravio y dice, soy un desastre. Tiene razón. Y después cuando va a la cámara viene y se la confirma y dice, bueno, no era tan un desastre, ¿no? Pero, ¿se entiende este tema? Después ahí en el libro están las distintas teorías de lo que es el sistema de la prueba legal, la libre convicción, la libre convicción, la prueba tasada, eso estudio el León, no es fácil. A mí me interesa que entiendan esto y que piensen y que razonen todos estos temas que son fundamentales. Después otras son teorías que no se usan, por las que se aplica la teoría de la sana crítica y la máxima de la experiencia, el razonamiento lógico fundado. Las otras, si bien también hay normas, en el código han quedado normas que receptan estos ritualismos. Bueno, si vamos al Código Civil, por ejemplo, los instrumentos públicos se los considera válidos hasta que sean redarguidos de falso, ¿no? Todo lo que pasa ante un oficial público es considerado verdadero, salvo que se pruebe lo contrario, ¿sí? La confesión judicial o extrajudicial también puede generar plena prueba, la confesión ficta, ¿sí? Hay todavía algunos resabios, los libros de comercio, las presunciones, donde se puede tomar una prueba legal, o sea que la misma ley me dice, esto es como el instrumento público, este instrumento público es fidedigno, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hizo adelante el escribano, lo dice la propia ley. Entonces yo, juez, cuando me presentan un instrumento público, yo ya doy por sentado que eso es fidedigno, ¿sí? Por ejemplo, en un convenio, una homologación de un convenio, cuando acompañan el convenio y tienen las firmas de las partes, digo, un contrato, quizás hay que citar a las partes a reconocer la firma. Ahora, cuando ese convenio, ese contrato viene con la costillita del escribano, donde firmaron delante de él, ya no es necesario, porque ya el escribano me da fe de que se firmó delante de él. No da fe del contenido, ¿sí? Eso lo sabe, no da fe del contenido del contrato. El escribano dice, se firmó delante mío, nada más, ¿sí? Como que da fe la firma. El escribano da fe de lo que pasa delante de él, ¿sí? Firmaron acá, firmaron. Después no se mete, si no sería la responsabilidad del escribano, sería imposible que ejerza. O sea, bastante lío tiene con los juicios donde se plantean, y esto es un tema en los colegios de escribanos, cuando se plantean que las partes que firmaron tienen algún tipo de vicio de la voluntad, ¿sí? O que tenía algún tipo de enfermedad mental y no tenía la libre convicción de lo que estaba haciendo, ¿no? Tengo un caso que, no sé qué pasó en ese caso, donde también se plantea un hecho de violencia de género, donde dicen que la mujer firmó porque estaba amenazada por el ex marido de que firme por una cuestión por amenazas, ¿no? Entonces, que son cosas más novedosas, ¿no? Antes capaz no pasaban estas cosas, o pasaban y no eran tan públicas, ¿no? Sí pasaban, pero no eran públicas, en realidad. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto a la audiencia preliminar, no les dije esto. Audiencia preliminar, en la audiencia preliminar que se analizan todos estos hechos, se analizan las pruebas, ¿qué hacen las partes? Dicen, bueno, esta prueba la desisto, no es necesaria, ¿sí? También puede haber oposición a determinados medios probatorios, cuando se hace la demanda, se contesta la demanda. En ese caso, si no se ponen de acuerdo, el juez en ese momento lo resuelve, ¿sí? Dice si le acepta o no la oposición, y
si no, si la prueba se produce o no. Y también el juez tiene la facultad de desestimar pruebas. ¿Sí? El juez puede decir, no, esta prueba la verdad no es idónea para, como pasó con esto que les decía el otro día, recién, esta prueba no es idónea para acreditar determinado hecho y se la desestima. ¿Sí? A mí no me gusta desestimar. Yo aprendí con un viejo juez, donde yo un jugador trabajé, pero está jubilado. Me acuerdo cuando tomábamos la audiencia confesional, ya la vamos a ver. Yo estaba en la computadora y él hacía las preguntas y yo escribía la respuesta, ¿no? La respuesta es cierto o no es cierto, ¿no? En la prueba confesional. Ya lo vamos a ver. Y me acuerdo que cuando había una pregunta que estaba mal formulada, no era pertinente, él decía, esta prueba, esta posición, me pregunta, esta posición la va a mantener, y le preguntaba, ¿no? Y el abogado le decía, sí, no, qué sé yo, esto que el otro, entonces me decía, a la posición, él no la quería hacer, me decía, a la posición 4 se desiste. En la realidad que él la había desestimado. En el acta él dejaba siempre, él se desiste. O sea, el día de mañana la desistió él, yo no se la desestimé. ¿Se entiende la picardía que hacía? Yo me acuerdo que decía, el abogado no dijo la desistió, y él me decía, se desiste, y yo, obviamente, porque me decía lo escribí. Pero, es una responsabilidad también desestimar prueba. Imagínense que después desestima prueba, que cuando llega la etapa de sentencia o la etapa de apelación, dice, si juez no hubiese desestimado esta prueba, va a estar en los agravios. Yo hubiese probado tal cosa y el resultado justo hubiese sido otro. O sea, no es tan fácil ese tema. Bueno. ¿Dudas, preguntas al respecto? Hoy tenemos que ver, aparte de esto, que era de la clase anterior, modos anormales, ¿no? Que lo vas a vos. Yo tenía que hablar de la velocidad de distancia. Dentro de los modos anormales, que lo va a explicar Hernán, lo que son los modos anormales de combinación de procesos, etc., y va a hacer esa explicación más específica, ¿sí? No le quiero quitar el tema, pero razonemos. ¿Cuál es el modo normal de culminación de un proceso? La sentencia. Todas las otras formas de que se culmina o finaliza un proceso es un modo anormal. Uno de los modos anormales de culminación del proceso es la causalidad de estancia. ¿Qué es la causalidad de estancia? Es la sanción, ¿sí?, que se produce ante la inactividad en la tramitación del proceso. Sencillo. ¿Sí? No sé si será muy doctrinario, ¿no? Pero es eso. Si el proceso no tiene actividad procesal útil durante un determinado periodo de tiempo, ¿sí?, se puede acusar esto que se llama caducidad de instancia. Si el juez decreta la caducidad de instancia, lo que antiguamente se llamaba la perención de instancia, antiguamente se agarraban los expedientes, hoy ya son virtuales, pero se le ponía un sello en la carátula que decía perimido. ¿Sí? El abogado venía de capital a provincia a ver el proceso que tenía un juicio en Morón, lo venía a ver cada tanto, ¿sí?, y pedía el expediente, agarraba así, cuando veía la carátula tenía el sello que decía perimido y le bajaba la presión. La caducidad de instancia, para entenderlo bien, es la muerte del juicio. Ese proceso está muerto, tal cual, ¿sí? Murió, entonces, imagínense, porque le digo que bajaba la presión, si un juicio importante, lo primero que hacía que hablar con el juez, ¿no? Cómo ganar, me dar la caducidad de instancia, etcétera. ¿Qué pasa? Lo que se hacía, bueno, hoy también se hace, hoy es distinto.
todas las ferias judiciales, a veces dicen, che, las ferias judiciales tienen dos vacaciones 2 veces al año. La realidad es que las ferias judiciales lo que se hacía era, uno de los trabajos era sacar todos los expedientes de los casilleros, de la famosa letra, que no existe más, salvo los que todavía están, y se levantaba la contracarátula y se veía el último movimiento, ¿no? Entonces hoy estamos en mayo, yo abría así, decía, no sé, estaba la firma del juez de una providencia, no sé, de la pericia de traslado, ¿no? Y era de junio del año pasado. Entonces yo, periodo de mesa de entrada, lo veía, junio pasado, lo tiraba una fila, los iba separando. Veía otro, decía marzo de este año, y listo, quedaba la letra. ¿Sí? Si veía que estaba en el límite, capaz que ya había una orden de parte del secretario que decía, no, los que tienen 3 meses y medio, 4 se mantienen, no hay problema. Los que ya tienen 6 meses o más, entonces iba haciendo la pila de expedientes, ¿no? Cuando se terminaban de separar todos, se agarraba una hojita que era la resolución, es una resolución interlocutoria, ¿no? Firmada por el juez y se iba agregando. Y ahí se iban matando, ¿no? Acribillando procesos. Cuando el abogado venía, se quería morir, ¿sí? Eso era antes de la reforma. Directamente cuando se identificaba la inactividad del proceso, se decretaba la caducidad de instancia o la deserción de la instancia, también se lo llama, ¿no? Entonces eso sería de oficio, ¿no? De oficio, absolutamente de oficio. Deserción de la instancia también porque se entiende que si no efectuó ningún tipo de actividad, estaba desistiendo, ¿no? En cierta forma, sabiendo que hay plazos donde se puede decretar la caducidad, si yo no ejerzo actividad útil durante ese periodo, entonces estimo de que la ley presume de que no hay interés en proseguir con ese juicio y hay una deserción tácita. La parte demandada no lo puede pedir también. Claro, bueno, eso era lo que pasaba cuando lo hacía el juzgado, como dijo tu compañero, de oficio, ¿ah? Pero también estaba la posibilidad de que la parte demandada lo venía pifiando al proceso, ¿no? Lo miraba, cuando se cumplía el plazo, presentaba un escrito pidiendo se decrete la caducidad de instancia y se decretaba la caducidad de instancia. ¿Eso se le notifica a la otra parte? La resolución sí. Sí. Lo que ahora pasa, que vamos, esa era la parte histórica. Lo que actualmente sucede en el Código de Provincia es que hay una intimación previa. Como que se la advierte. Claro, eso fue una reforma, se estimó seguramente impulsada por el Colegio de Abogados para evitar esta... Para que no se desmaye el... Claro, tal cual. ¿La intimación es a ambas partes o a una sola? No, esa es la parte actora, que es la que tiene en cabeza de la parte actora tiene la obligación, ¿sí?, de darle continuidad, darle impulso. Por mi cabeza igual, La intimación, primero los plazos, ¿no? Los plazos en el proceso sumario son 3 meses y en el proceso sumarísimo, de ordinario 6 meses. ¿Sí? Identificada esta inactividad, se intima a la parte actora ¿para qué? Para que produzca actividad útil. La actividad útil, ¿cuál será? Presentar un escrito y pedir un oficio, se fije una audiencia para el testigo, se intime al perito. Si se presenta, por ejemplo, para justamente evitar la caducidad de instancia, no sé si servirá o no, solicitar fotocopias y eso como para decir, bueno, algo estoy haciendo, como, no sé, ¿sirve como para evitar la caducidad de instancia o tiene que ser sí o sí algún tipo de impulso útil, como usted dice, solicitar oficios o nada? Bien, sí, justamente. Cuando se estima actividad útil es eso, a efectuar alguna petición que dé impulso al proceso. Le ha pasado a más de un abogado que presenta un escrito diciendo sí, tengo intenciones de continuar con el juicio. Viene la otra parte que pidió la estimación, gana de oficio, ¿no? Le preguntaba, bueno, la parte vino y dijo, che, se intime de caducidad a la parte actora, que van 4 meses sin actividad. Lo intima, viene la parte actora y dice, sí, tengo intenciones de continuar con el juicio.
viene la otra parte y dice, se decreta la caducidad de estancia. Lo he visto. Pero, ok, Se está bien. decreta la caducidad de estancia y viene y dice, pero si yo dije que quería continuar, sí. No te intimamos a que nos digas si tenés ganas de ir. Te intimamos A que lo demuestres. a efectuar actividad útil. Pero no puede ser que ya no haya actividad útil para hacer con la patentera. La sentencia. Yo con una causa que pasó en Capital, que se lo tiene todavía, habían pedido alegatos y pasaron meses y hasta más de un año, pasaba, y el gobierno de la ciudad pedía la caducidad de instancia, y se lo rechazó porque no. Bueno. No es que no se están presentando. Hay cierta jurisprudencia que establece que ya cuando el expediente está en etapa de dictar sentencia ya no se puede decretar la caducidad de estancia. Pero es jurisprudencia, no lo dice el código. ¿Sí? Quedará a apreciación del juez. La realidad que también la jurisprudencia lo que dice que es un instituto de uso restrictivo. ¿Sí? La idea no es hacerle caer el juicio del abogado, sino es darle impulso. El fundamento de la caducidad de estancia y el estudio de la caducidad de estancia es que los procesos no se alarguen a lo largo de los años y duren eternamente porque el abogado no tiene ganas de ir a Morón a llevar un escrito, ¿no? Ahora voy a demandar un escrito por computadora. Si, por ejemplo, pasaron los 6 meses y no lo vieron en el juzgado y tampoco lo vio la otra parte, sigue todo normal. No pasa nada. Y una vez que Como ya la prescripción en este caso. Si nadie opone la defensa y el juicio está prescripto, el juez no puede, por más que advierta que está prescripto, tiene que seguir adelante. Por ejemplo, el actor presentó algo después de esos meses y después pide ahí, no, después pide el demandado la caducidad, no puede porque ya presentó algo. Claro, tal cual, tampoco. Aquí vos sí que lo pidieron. Sí, claro, tal cual. Ahora, lo que preguntaba, creo que vos era, bueno, se efectúa esta intimación, ¿no? El código que dice, por única vez se realiza esta intimación. ¿Qué significa esto? Hay una actividad de la parte, se lo intima. La parte viene, presenta un escrito pidiendo se libre un nuevo oficio, listo, bárbaro. Vuelve a pasar el plazo de 3 meses, ya la parte demandada presenta el escrito pidiendo se decrete la caducidad de estancia, porque ya hubo una intimación. ¿Sí? Como tenés una chance. Profe, y si, por ejemplo, no se llega a intimar ni se llega al plazo, supongamos que es un plazo de 3 meses, bueno, a los 2 meses, como la misma pregunta, pero sin la intimación, digamos, presenta un solicite de fotocopias. ¿Eso sirve como para estirarlo 3 meses más? Quizás... No es un movimiento, o sea, no es un movimiento importante. Quizás podés zafar porque el juzgado ve que hubo un escrito. Claro, Sí, por eso, lo que por eso. miramos es que... Sí, si lo último, no miramos, es verdad, no miramos si es... si el escrito presentado genera actividad en el proceso, avance en el proceso. Claro, o sea, miran... si presentó... Muy abarrotado las silleras, sí. Allá, La parte demandada podría pedir la caducidad porque... sí, la parte demandada, sí. La parte demandada viene y dice, che, hace 6 meses presentó un escrito haciendo fotocopias. Hace 6 meses pide, sí. Muchas veces, cuando es la parte, a veces cuando es dudoso el tema, lo que generalmente se resuelve es jalo, vamos a pasar. No es una obligación del juez. Ahora, cuando está la otra parte atrás pidiendo, simplemente. ¿Qué le digo a la otra parte? Si bien el juez puede negar la caducidad de estancia, pero es complicado. Igual muchas veces se decretan caducidad de estancia, los abogados la apelan, va a la cámara y la cámara muchas veces la revoca. ¿Y pero por qué motivo que no sea que no pasó el plazo puedes rechazar una caducidad? O sea, si pasó 6 meses... Porque es de carácter restrictivo del juez. Y el juez puede igualmente rechazar el pedido de caducidad y mantener la... Claro, lo sumo apelará. Es más, creo que es inapelable por parte de... No leo nada de código, me parece que la negatoria de la caducidad de estancia es inapelable para la parte que estaría beneficiada, ¿no? Porque lo que se busca justamente es eso. Si bien por un lado se busca que el proceso no se alargue, tampoco se busca que no se utilice como una herramienta de ataque, ¿no? Para estar esperando
al día ese que está la caducidad de estancia, que se cumple el plazo para presentar el escrito. Si bien se hace, pasa. Nosotros también hacemos en el juzgado y hacemos revisión, ahora estamos en revisión, yo firmé 36 caducidad de estancia la semana pasada. Sí, a veces algunos son ya que juicios que los conciliaron y no acompañan los acuerdos. Eso pasa también, por ejemplo, muchos de los daños y perjuicios quedan muertos los procesos y me dicen, ¿cómo puede ser que quedan muertos los procesos? No, ¿qué pasó? Hubo un acuerdo transaccional entre las partes, una transacción, pero nunca lo presentaron en el proceso. Y quedan colgados muchas veces, ¿quiénes? Los peritos. Los peritos hicieron las pericias, le dieron todos los elementos para llegar a un acuerdo a las partes arreglaron y los peritos le dijeron, van a cobrar nunca. ¿Sí? O siguen presentándose informes, contestaciones de informes, ¿no? Pueden hacer, sí, a veces intimamos a que acompañen, dicen, a veces las compañías de seguro dicen, no, sí, se firmó un acuerdo, ¿no? Cuando hay intimaciones, se lo pedimos a la parte actora y la parte actora dice, no lo tengo el acuerdo, ¿no? Como que hacen esas pavadas. Y cuando los intimamos bajo el centro de multa, ahí aparece la cuerda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los peritos también pueden pedir se decrete la caducidad de estancia. ¿Por qué? Porque el perito quiere que le regulen honorarios. Y para poder regular honorarios, necesitamos una conclusión del proceso. ¿Sí? Normal o anormal. Normal con la sentencia y anormal con la caducidad de estancia en este caso. ¿Qué otro modo anormal puede utilizar un perito para finalizar un proceso? No puede decir una transacción, pues no tiene el documento. ¿Sí? O un desistimiento, como otro de los modos anormales. Entonces, ¿qué hace el perito? Pide intimación a la parte actora a que active bajo procedimiento de caducidad de estancia. Si la parte actora no activa, se decreta la caducidad de estancia y cuando se regulan honorarios, en vez de fijar los honorarios tomando la base regulatoria, vieron que hay un monto del proceso que es lo que va a determinar los honorarios de los abogados, el pago de las tasas de justicia, etc. ¿Cuál va a ser la base? Porque yo no tengo una sentencia donde el juez fijó los daños y perjuicios, por ejemplo. Entonces la base va a ser el monto reclamado. Lo que también ha generado también cuestiones muy complejas que hoy estarían resueltas, pero en otra época no lo estaban. Y por ejemplo, yo inicio un juicio, vieron los abogados, inicio un juicio de 20 millones, 30 millones de pesos, ¿sí? Se decreta la caducidad de estancia. Claro, cuando el juez regulaba el honorario, tomaba como base 30 millones de pesos. Claro, los horarios eran altísimos. ¿Sí? El honorario judicial, que en alguna clase lo vamos a ver antes de terminar la cursada, porque no está en el programa, es título ejecutivo. Vale, vamos, cuando vemos ejecución de sentencia lo vemos. O sea, yo tengo una regulación de honorario de un abogado, un perito, ¿sí? Es como tener un cheque rechazado. ¿Tá? Entonces, imagínense, se regulaban los honorarios, quedaba firme esa regulación millonaria y capaz que verdaderamente el juicio había quedado muerto, a veces pasa, y el señor que había iniciado un juicio, que después lo dejó, nunca fue a ver al abogado y se murió, se encuentra con un día, le llega una notificación de la casa y le dice que tiene que pagar, no sé, 2 millones de pesos al honorario de un perito. Se muere, no imagínense. En alguna situación así, sí. Entonces, lo que se hace hoy en día en base a la jurisprudencia, se estima un monto por lo cual hubiese prosperado la demanda. Entonces, para evitar los montos tan económicos que se dan, ¿no? Pero es la forma que tienen los peritos para poder cobrar sus honorarios y es la caducidad de estancia. Se decreta la caducidad de estancia del proceso. Profe, ¿qué plazo tiene la parte, digamos, intimada para producir, para realizar actividad jurídica? 5 días, sí. ¿Tiene 5 días? 15. No. ¿De caducidad? ¿De 15? Sí. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez en primera instancia por el demandado. En los incidentes, por el contrario, de quien lo hubiere promovido. Los recursos
por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal y se sustanciará previa intimación por única vez a las partes para que en el término de 5 días manifieste su intención de continuar con la acción y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite. Bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de decretar la caducidad. Fácil. ¿Sí? Y un tema importante, que muchas veces se pregunta en examen, es el tema de la interrupción de la prescripción. ¿Sí? Ustedes ya saben que cuando se interpone una demanda, uno de los efectos de la interposición de la demanda, que lo vimos en las primeras clases, ¿sí? Es justamente interrumpir el curso de la prescripción, de la acción que se está entablando. ¿Tá? ¿Qué sucede? Cuando se decreta la caducidad de estancia, el abogado dice, bueno, se decreta la caducidad de estancia de este juicio, inicia uno nuevo. ¿No? Y uno dice, sí, está bien, inicia uno nuevo. Es más, la prueba producida en el que se decretó la caducidad es útil también, no es necesario producirla nuevamente. ¿Tá? Pero hay un pequeño detalle, tiene que ver que la acción que inició ese juicio no esté prescripta por el plazo del tiempo. ¿Por qué? Porque la caducidad de instancia borra el efecto de la interrupción de la prescripción de esa demanda que se decretó ahora la caducidad de instancia. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil decir, bueno, inicio un nuevo juicio. Sí, siempre y cuando no esté prescrito. Claro, si se decreta la caducidad de instancia y el cliente le dice, bueno, iniciémoslo de vuelta, y le dices, o sea, te puedes decir, sí, lo podemos iniciar, pero la parte demandada le va a interponer la excepción de prescripción. ¿Sí? Obviamente la parte demandada va a estar esperando a ver si no va a ser tan salame el abogado de iniciarme el juicio de vuelta para que yo le ponga la excepción de prescripción. ¿No? Porque si le acusó la caducidad, aparte, y sabe que está prescripta la acción, lo está esperando. Además, se va a ganar las costas del segundo juicio y de hacerle lugar a la excepción de prescripción. Otra cosa que lo acabo de decir también es la parte que perjudicada, ¿no? Aquella que sufre la caducidad de instancia, también se le imponen las costas del proceso. ¿No? O sea, que se va a tener que hacer cargo de los honorarios del abogado de la contraria, por ejemplo. ¿Entiende? Lo que borra el además de título de la caducidad, lo borra de la elección, digamos, para poder iniciar otro, por el que es una excepción de incompetencia. Eso no afecta. No afecta en el marco de un juicio ejecutivo, donde hay un pagaré. Sí. El pagaré de por sí ya se inició y se declara incompetente el juez. ¿Se puede volver a iniciar el ejecutivo porque es el título o tengo que iniciar un ordinario? No, pero son cosas distintas. Si se declaró incompetente, sí. Salvo que sea por ejemplo, de provincia me dice que es competente el de capital. Bueno, por eso, si es en ese caso, se archiva el expediente y lo tiene que iniciar de vuelta. Pero se puede iniciar como ejecutivo a medida del paso del tiempo sobre el título. Bueno, habrá que ver si la acción cambiaria todavía puede ser ejecutivo, pero sí, estimo que sí, no hay ningún problema. No, en ese caso la interrupción de la prescripción está dada por el inicio del otro proceso. Claro, no es como esto, no pasa el único, porque como le decía, el juicio se muere, ¿no? Entonces, y como si nunca hubiese existido, sería, es como los actos inexistentes, tal cual. ¿Sí? Los actos inexistentes también se lo considera que nunca, un escrito
donde la firma de la parte es apócrifa, como pasa muchas veces, se considera que ese escrito nunca existió, por ejemplo. Entonces, a veces pasa que en una parte dice la firma de esa persona no es de la contraria, y le plantea una traducción de falsedad, etc. Y si se acredita eso, ese escrito lo considera. No es ratificable, la firma de un escrito judicial no es ratificable. Si el abogado presenta un escrito con su firma y la firma de su cliente, dice, no, pues acá no firmó tu cliente. Y el abogado dice, no, está bien, no firmó, pero traigo la ratificación mañana. ¿No? Se está reconociendo la firma era falsa. No es un acto sujeto a una ratificación, ¿no? Distinto es si acompaña el escrito sin la firma del cliente. Digo, pues a veces pasaba, como lo veía a veces en tribunales, que la abogada decía, tiene que presentar un escrito con la firma de su cliente, doctor. Ah, bueno, está bien, se iba, volvía a los 15 minutos con la firma del cliente. Estaba en la mesa de entrada, ¿no? Pasaba un chico, no veía, y vos agarrás el escrito, no importa, ¿no? Le ponías el sello, después si alguien te lo dice, la otra parte viene, pero pasaba. Ya me acuerdo, ya un par de años ya en mesa de entrada, decir, ¿qué? ¿Estaba su cliente acá, doctor? Sí, lo cité justo acá, en el café de enfrente y me firmó. Ahora igual también con todo electrónico te lo mandan, de escribir, firmar con puño y letra y escanear y mandar de vuelta, pero con la firma, no puedes poner el nombre en letra firmado, cosas y escaneado. Escribirlo, firmarlo de verdad y escanearlo y mandarlo. Sí, generalmente firman. Son raras a veces las que los abogados hacen eso. Tampoco para ser empleada de estudio hacen eso todo el tiempo. ¿Firma del abogado? Ahora vengo. Claro, el cliente era más difícil, pero la firma del abogado, especialmente las chicas que hacían procuración, a veces era decirle, dale. Tenían el sello ahí. Bueno, los médicos hacen lo mismo. Entonces, como que el médico, que me dio todos los estudios para hacerlo, y la asistente venía ahí, firmaba, me da la receta. No puede ser. La señorita que era así, tenía sellito. Sí, es re difícil. Igual hoy es un garabato así. ¿El recibo? No, el recibo lo que... No, es la orden. Más de 80.000 pesos. El chabón me trajo todo así de miedo. Bueno, eso es importante, lo de la prescripción, la confidencialidad. Y el cómputo. El cómputo es días corridos, no días hábiles. O sea, para contar los días es si la última actividad fue el 1 de marzo, ¿no? Digo, 1 de abril, mayo, junio, o sea, se cumplieron 3 meses o 6 meses. No son días hábiles, ¿no? Realmente los plazos procesales son hábiles, en este caso se cuentan como el Código Civil, ¿no? Son días corridos. La feria judicial no cuenta. Ahí tienen no, si no se volverían locos. Los abogados presentando escrito habilitación de feria para interrumpir la caducidad. Bueno, yo voy a hablar más, así que ¿quieren cortar ahora o seguir? Así que las dos opciones. Contamos 10 minutos. Sí, 10 minutos y... Sí, el parcial, bueno, lo verás y va a ser...